Bienvenidos a Cuerpos, Territorios, Ser Mujer y Relaciones de Poder. Hoy nos adentraremos en el camino de la resistencia, conversando con el equipo de Penca de Sávila y las mujeres que componen este territorio. Hoy exploraremos la palabra que sana y la palabra que organiza. Para entender por qué es vital su labor, nos sentamos a conversar con Mariana, profesional en trabajo social, y le preguntamos directamente sobre qué es Penca de Sávila, qué problemas se enfrenta y qué soluciones se están construyendo desde esta entidad para la comunidad. Organización feminista y ecologista. Eh, con el término, digamos, con el enfoque ecologista venimos teniendo pues como unas discusiones muy amplias porque anteriormente, bueno, nos hemos denominado ambientalistas, ecologistas, estamos ahí como entre los dos enfoques que no distancian mucho, pero sí tienen sus diferencias. Y una de las diferencias, por ejemplo, es que el ecologismo es una corriente que se desarrolló más en Occidente, pues en Europa. Y en cambio el ambientalismo viene más como de movimiento y es más desarrollada como en América Latina, el Caribe, ¿cierto? Pero digamos eso ha venido cambiando en el último tiempo porque la ecología política latinoamericana viene cogiendo mucha fuerza, ¿cierto? Incluso va teniendo más desarrollo que donde nació. Pues se viene tomando como gran importancia y ahorita es una corriente muy fuerte, incluso pues ya se denomina como latinoamericana porque hay unos precursores, los precursores fueron como los movimientos campesinos del Brasil, ¿cierto? Bueno, entonces digamos como estamos entre el ambientalismo y el ecologismo. Eso también tiene unas diferencias como epistemológicas y en fin, pues que no recuerdo porque no es el campo en el que propiamente estoy. O bueno, se le hace pues como una crítica como a este modelo de desarrollo. Digamos que al modelo de desarrollo que pues por un lado digamos que no contempla como los límites de la naturaleza y por el otro lado porque pues digamos que es absolutamente androcéntrico y lo que le apuesta a la ecología política es como poner en el centro todas las formas de vida, ¿cierto? No solamente la humana. Entonces ahí hay una crítica pues como muy fuerte en términos como de este modelo. Y también pues somos una ONG feminista y desde el feminismo digamos que desde la corporación no nos encasillamos con una sola perspectiva feminista porque siento que nos limitaría, pero sí retomamos varias, ¿cierto? Uno de esos es el feminismo campesino y popular, porque trabajamos con comunidades y con mujeres campesinas. La perspectiva feminista campesina y popular es propuesta acá en América Latina por las mujeres de la vía campesina y de la CLOC, que la CLOC es la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones Campesinas, ¿cierto? Que también hacen parte, son como filiales, es la filial latinoamericana de la vía campesina porque la vía campesina es a nivel del mundo. Retomamos otras perspectivas feministas, por ejemplo, el ecofeminismo también, digamos el ecofeminismo crítico o materialista, que se diferencia mucho como desde cómo nació el ecofeminismo, que tiene como un surgimiento muy esencialista, ¿cierto? Con Vandana Shiva, que sabemos que ella es como hindú, es pues como que le pone toda esta espiritualidad a las mujeres y el hecho de que las mujeres tengamos una conexión especial con la naturaleza porque la naturaleza es la madre, etcétera. Rompemos con todo eso porque no coincidimos con esa perspectiva y en el último tiempo se ha ido como fortaleciendo el feminismo crítico, el ecofeminismo crítico y materialista, que es también como bebe de esta corriente de ecología política, y que también, pues digamos, como hace una pregunta por el cuidado de la vida, ¿cierto? Entonces, bueno, feminismo campesino y popular, ecofeminismo, también, pues digamos, el feminismo de la igualdad, de cierta manera,
en términos de reivindicar y de exigir al Estado la garantía. Nosotros trabajamos con comunidades campesinas. Con las comunidades campesinas, bueno, desde varias apuestas, pero por un lado les acompañamos en los procesos de transición hacia la agroecología, es decir, que quienes cultivaban de manera convencional con agrotóxicos pasen a cultivar de una manera orgánica, de una manera agroecológica, sin agroquímicos, y digamos que esta forma de producción es una alternativa pues absolutamente contrasistema, ¿cierto? En contra del régimen alimentario global, en contra también de todo este mercado de agrotóxicos mundial, y pues en contra también como de un régimen alimentario que no le interesa, digamos, como reducir o eliminar el hambre, porque sabemos que el problema de la producción de alimentos no es un problema de disponibilidad de alimentos, sino de distribución y acceso, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, la agroecología es una alternativa completamente antisistema, y alrededor de la agroecología también acompañamos la creación de circuitos cortos de comercialización, ¿cierto? De circuitos justos, solidarios y cortos de comercialización, entonces. Justos porque buscamos que el campesino y la campesina reciban, digamos, comercialicen la producción de manera pues que ellos tengan ganancias y puedan lograr una vida digna a partir de la producción de la tierra, ¿cierto? Son circuitos también solidarios porque alrededor de esa producción campesina fortalecemos la organización y el relacionamiento comunitario, entonces promovemos los convites, la integración, la formación de asociaciones productivas, etc. Y entre ellos se acompañan, se comparten experiencias o técnicas de producción, experimentan y lo que les sale exitoso lo replican con sus vecinos, con sus organizaciones, entonces digamos que por eso solidarias. Y también digamos que estos circuitos cortos de comercialización son una propuesta como desde la economía social y solidaria que va en contra de todo este modelo económico, ¿cierto? Que sabemos que la producción también está en manos como de unos grandes privados y monopolios, ¿cierto? Entonces como la industria de alimentos es una cosa muy tesa, y pues con el campesinado que acompañamos, digamos que buscamos también eso, que comercialicen en el mismo lugar donde lo producen, ¿cierto? Si acá producimos, no sé, si en San Cristóbal tiene la suficiente capacidad de producir cebolla de rama, pues para que tenemos, para abastecer, digamos, no sé, la mitad de la población en Medellín y sus alrededores o en el Valle de la Urra, pues para qué traer cebolla de Boyacá, por ejemplo, ¿cierto? Entonces como es un sinsentido, o porque, por ejemplo, los campesinos de San Cristóbal comercializan la cebolla en el Urabá, pues hacia esta zona del país y no, por ejemplo, en Medellín, si es acá donde la están produciendo. Entonces esos circuitos cortos de comercialización hace que también pues los productos, si los alimentos que producen tengan comercialización acá mismo, y eso también rompe con unas dinámicas de comercialización que son muy densas, pues que nos impone este mercado. Por otro lado, digamos, todo el trabajo con las mujeres, que ya pues es donde estoy, es lo que trabajo, pues la lucha contra toda esta cultura machista, misógina, ¿cierto? Que no es fácil. Además, pues porque ya sabemos que esta cultura está de una manera como más arraigada en las comunidades campesinas, ¿cierto? No es el mismo machismo o la misma misoginia que enfrentamos las mujeres urbanas a la que enfrentan las mujeres rurales y campesinas. Y en ese sentido nos toca pues como combatir unos asuntos culturales y sociales mucho más fuertes, mucho más arraigados, mucho más conservadores, y pues entonces nos toca como un proceso de acompañamiento con las mujeres, es un proceso de formación, de sensibilización, etcétera,
digamos, por un lado, como para ir deconstruyendo y desaprendiendo muchas cosas que este sistema nos ha impuesto, y también para que las mujeres reconozcan sus derechos, ¿cierto? Se enuncien como sujetas de derechos, construyan sus propias subjetividades, pasen por procesos de subjetivación, y también para que se reconozcan como desde el ser mujer como ambientalistas por el lado pues como el movimiento agroecológico en lo local, en lo regional y en lo nacional. Por la defensa del agua también hacemos parte de pues de articulaciones a nivel local, regional y nacional e internacionales también. Hacemos parte de una plataforma de acuerdos público-comunitarios de las Américas, hacemos parte de la Red Vida, que es una red de defensores y defensoras del agua. La Red Vida creo que es ya a nivel internacional. Yo creo que también hacen parte como gente de España, Italia, bueno. Hacemos parte de una articulación de organizaciones feministas de América Latina y el País Vasco que se llama la Red Sarensare. Hacemos parte, bueno, ya en lo local, hacemos parte de la Mesa de Trabajo Mujer Medellín, que es un espacio pues como de interlocución y exigibilidad de derechos ante la administración distrital. Y bueno, pues como así, como de diferentes espacios como de exigibilidad, de seguimiento y de encuentro con otras organizaciones, ¿cierto? Eso en términos como de participación como penca. Y ya con los procesos que acompañamos también tenemos como un relacionamiento pues también como muy político y horizontal, no solamente pues como penca jalonando, dirigiendo, sino que también pues se construyen relaciones como políticas con estas organizaciones, con organizaciones de mujeres, con asociaciones campesinas productivas, con acueductos comunitarios en todo el departamento. Entonces, bueno, pues digamos como, ¿qué es eso? ¿Cierto? Como desde el acompañamiento y lo que hacemos, desde la exigibilidad de derechos y alrededor como de posicionar ambos temas, el feminismo y el ambientalismo, pues como en lo nacional y en lo internacional. En el siguiente encuentro conocimos personas y mujeres maravillosas que han dedicado su vida a acompañar procesos de reivindicación de derechos con mujeres campesinas. A partir de aquí hicimos un círculo de la palabra. Esta se reconoce no como una entrevista, sino como un encuentro donde se escuchan experiencias técnicas que se mezclan con el saber popular. Nuestro hacer, por las decisiones también que tomamos, pues, a partir de nuestros cuerpos. Entonces, creo que es una disputa permanente por la autonomía. Todo el tiempo, a lo largo de nuestras vidas, vamos a tener pues como esa presión por nuestro cuerpo, si somos lindas, si no somos lindas, y pues como por lo estético también. Bueno, yo también pues lo veo, creo que llegar a este momento de mi vida, llegar al feminismo y empezar a adquirir como una conciencia en cuanto a mi cuerpo y la forma de habitar este mundo en las diferentes dimensiones, como que me puso las gafas moradas, como siempre decimos, y ya empecé como a ver muchas otras situaciones, tanto como mujer popular, ¿cierto? La clase y el género pues totalmente ahí transversalizadas. Pero pensaba, y esas relaciones de poder y la disputa por la autonomía me la tuve que dar de manera directa e indirecta en mi familia porque soy la única mujer, todos son varones. Entonces todo el tiempo tenía una regulación de la palabra, del cuerpo, porque pues yo era la niña y yo era más racional, era más consciente y algunas cosas, ¿cierto? Después esto ya lo pude ver de manera directa, con afectaciones supremamente directas a mi vida en general en los espacios académicos, especialmente en la universidad. Creo que pasé más desapercibida en el colegio, con lo que hacía, ¿cierto? Pero la universidad, llegar a la universidad fue como no. Vos no pensás, vos no decidís, vos
si pensás, haces o decidís algo es por tu cuerpo, porque eres mujer, porque tienes una vulva entre las piernas y eso es lo que determina todo. Entonces ahí fue donde sentí una relación de poder más marcada desde el dominio en los espacios académicos y universitarios por ser mujer específicamente. Bueno, a ver. A mí me pasó, bueno, como que en los espacios donde lo he sentido como más es principalmente en los espacios organizativos y políticos. Sí, cuando estaba en la universidad hice parte como de organizaciones sociales, pues desde ahí empecé a ser parte de organizaciones sociales. Y siempre la vocería y el liderazgo lo tenían los compañeros hombres, ¿sí? Disputarse como la palabra, los espacios, la representación, las vocerías, pues era sumamente difícil. Entonces ahí como que la vulneración, el silenciamiento a la voz, ¿cierto? Eso. De ahí lo decía Lau y sí estoy como, también me identifico con eso y es alrededor de lo estético. Como la disputa como por el cuerpo, por la autonomía sobre el cuerpo, por si me tatúo o no, ¿cierto? Y eso hace también como que muchos escenarios, no laborales, pero sí, por ejemplo, espacios públicos donde voy y pongo la palabra, o en espacios donde, no sé, voy en representación de, etcétera, siempre se me mira diferente cuando ven en mi cuerpo tatuajes, ¿cierto? Entonces como que la autonomía sobre el cuerpo, la forma, lo estético también condiciona si se me escucha o no en X o Y espacio. Eso siento que es muy evidente. Y siempre también, bueno, y en lo público, en las administraciones municipales, ¿cierto? Como en todo el ámbito gubernamental, siempre somos, o sea, siempre nuestra voz es cuestionada por el hecho de ser mujeres, por el hecho de ser mujeres jóvenes, por el hecho de hacer parte de organizaciones sociales, ¿cierto? Como que siempre hay elementos que sacan para que lo que vamos a decir allá sea cuestionado y puesto en duda. Entonces como que ahí también ese asunto como que es bien marcado, porque no es la misma actitud si lo que se va a decir en el espacio va y lo dice, por ejemplo, un hombre y un hombre mayor, ¿sí? Cambia totalmente la actitud. Y eso se da mucho, por ejemplo, en los consejos municipales. Ahí la actitud cambia completamente, de los concejales, de la administración municipal, del público, cambia completamente cuando no somos las mujeres las que ponemos la palabra en ese espacio, ¿sí? Entonces como que bueno, en esos espacios creo que la disputa y la autonomía, la disputa por la autonomía, y lo hemos conversado como en el último tiempo en el programa, a nosotros nos atraviesa mucho la vida cuando ponemos la voz en lo público. O sea, es una disputa permanente por poner nuestra voz y nuestra palabra en lo público. Con lo que ustedes estaban hablando como con la de la autonomía, y es que, por ejemplo, sobre todo en la universidad, cuando uno entra hay muchos choques como contra la identidad que uno tiene. O sea, siempre uno en la familia con sus creencias, con sus formas de vivir, uno tiene una construcción simbólica de la vida, de su identidad, de cómo es, de en qué cree y en qué no, y uno cree que es lo único que hay, o es lo genial, porque finalmente es lo único que se conoce, y cuando se llega a la universidad hay como un cuestionamiento de esa construcción identitaria que se tiene en la vida. Y también hay dos caras de la misma moneda, porque también puede ser ese cuestionamiento y querer uno deconstruirse y construir nuevas formas como para entender desde miradas más humanas, pero también puede posicionarse, sobre todo uno siendo mujer, quizás usted tener cuestionamientos como mujer que iban en contraposición de su integridad, y en la universidad aumentarse, porque como ustedes decían, hay más espacio para los hombres, los consideran más inteligentes, entonces es también como muchos choques que uno tiene. Y por ejemplo también hablaba con una colega también, que como la validación de las emociones de la mujer,
por lo regular como la mujer es cuidadora, es abnegada, es entregada, solo tenemos espacio para tener emociones y sentimientos positivos. Y cuando sentimos rabia, sentimos odio, sentimos como rechazo hacia alguien, somos muy cuestionadas, cosa que no pasa tanto como en los hombres. Y a pesar de que el capitalismo prohíbe mucho, concibe mucho la individualidad, en el caso de la mujer concibe mucho el hecho de que ella sea entregada para, no ella en su individualidad, sino ella para. No sé si alguna más quisiera. Bueno, yo siento que trabajo social es una profesión, es una vocación muy hermosa. Siento que desde mi familia está en su historia muy marcada por ser machista, entonces creo que llegar a la U como enfrentarme como a todo esto, y creo que en la U comienzo a concebirme como bueno, esto no me parece, y aunque bueno, esto como que sea como el diálogo siempre en mi familia, comprendo como que lo cuestiono y todavía no, incluso yo hablando con ellas, ya les digo, o sea, todavía no me puedo coincidir plenamente feminista porque yo siento que todavía no he desmontado muchas cosas, pero por lo menos como que se me permitió como, bueno, tengo que desmontar esto, sé que esto no está del todo bien y porque lo pienso así, entonces creo que la U, y también las valoro mucho a ellas porque también creo que las compañeras como que lo sitúan a uno como en ese lugar como de uno pensarse. Yo es que sí me despierto, no corta la energía. No, a ver, solamente pues una anotación con lo que dices, y es que yo creo que eso hace parte también de la propia de colonialidad, el hecho de nombrarnos feministas, porque es el feminismo occidental el que nos ha puesto como una vara de cuándo vamos a ser lo suficientemente feministas, ¿cierto? O sea, que ¿quién dice cuándo he logrado de desaprender todo esto que me ha enseñado este sistema para nombrarme feminista? Entonces, como una de las primeras rebeldías que podríamos hacer, sobre todo ante el feminismo occidental, es nombrarnos feministas. O sea, si ya tenemos una conciencia, si ya reconocemos que hay que vivimos ciertas opresiones, ciertas pues como empezar a deconstruirlas y a transformarlas, ya nos podemos nombrar. ¿Y quién me va a decir que no? ¿Quién me va a decir que no soy tan feminista? ¿A quién? ¿Cuál es mi vara? ¿Cuál es mi cierto? Pues eso. Pero ya hablando pues como propiamente en la pregunta, nosotras pues acá en el programa y en la corporación trabajamos con mujeres campesinas, ¿sí? Y pues eso ya lo ha nombrado la teoría lo suficientemente, y es que son, pues como viven como diferentes opresiones, una por el hecho de ser mujeres, otra por el hecho de ser campesinas, de habitar la ruralidad, y muchas otras más pues como por sus niveles de estudio, ¿sí? Y pues una de las formas de nosotros como avanzar como en esto que la teoría llamaría como la decolonialidad del saber, es como reconocer en ellas pues también sus saberes, ¿cierto? Y es que nuestros procesos pedagógicos o formativos, lo que vamos a hacer es a construir conocimiento con ellas, ¿cierto? Con lo que ellas saben, con lo que ellas analizan a partir de sus experiencias, análisis, ¿cierto? Y nosotras pues no trabajamos un tema muy sencillo, y es que nosotras vamos a hablar de feminismo, y eso no es fácil. Y lo que nosotras hacemos no es ir a imponer una definición de feminismo, no es a decirle, pues María Lugones dice esto, pues Icanqui esto, Federici esto, sino que con ellas construimos pues esas propias definiciones del feminismo de acuerdo a sus experiencias de vida, ¿cierto? Como, bueno, a ustedes les ha pasado que ¿cuántas de ustedes querían ir a la escuela y no las dejaron? O el papá les dijo que para qué iban a ir a las escuelas y si era innecesario porque ellas solamente se iban a dedicar a casarse y a tener hijos. Ah, sí, tantas, listo, eso no es gratuito, compañeras, eso se debe a un, ¿sí? Y a partir de sus experiencias de vida es que nosotras pues vamos construyendo con ellas pues como una apuesta política, un reconocimiento, pues una conciencia de género, ¿sí? Entonces, bueno, como
no vamos a imponer, no vamos a darles cátedra, sino que es con ellas, a partir de lo que ellas viven y haciendo un ejercicio que no quiero romantizar, no es fácil, porque desaprenderlo no es fácil, pero a eso le apostamos, ¿sí? Como decía ahí. Entonces eso alrededor de la decolonialidad del Estado. Bueno, pues en la misma vía en la que María hablaba de como esas formas de colonialidad del saber, del poder, y cómo se veía pues como el patriarcado también transversalizado con esto, yo pensaba que tanto en mi vida personal como en mi hacer profesional ahora, cómo se hace esa disputa y cómo la llevo en mi vida propia y en los procesos pues como en los que estoy, y es la desnaturalización y reapropiación de la vida cotidiana. Preguntarse en verdad, por ejemplo ahora con los trabajos y los acompañamientos con las mujeres, preguntarse, empezar por la pregunta por el cuerpo, por el espacio, por la palabra, de dónde viene lo que viene, ¿cierto? Como es un trabajo arduo y constante esa desnaturalización, porque el sistema capitalista pues nos ha expropiado del ser en sus múltiples dimensiones, y cuando eso está transversalizado por cuestiones como lo religioso y los otros preceptos culturales que posibilitan formas de opresión, entonces creo que para mí el trabajo está ahí y no hay otra manera como de poder desmontar esas formas coloniales de poder habitar el mundo y la existencia de otras maneras a lo que nos ha enseñado el capitalismo. Sería como... Yo pienso que para hablar de colonialidad lo primero que tiene que pasar es el desencantamiento de la realidad. Entonces es como empezar a ver que lo que ocurre responde a un sistema. Creo que eso termina siendo doloroso, porque entonces lo empezamos a ver como en todo, empezamos a entender la estructura, pero creo que ahí es donde, o creo que ese es el punto de partida para empezar a disputar, porque cuando soy consciente también me paro desde otro lugar y sí, pues como que ya hablando más como desde la decolonialidad del poder, también es eso. Para yo poderme enunciar como mujer joven en un espacio de toma de decisiones y poner mi voz, también tengo que partir de reconocer que a mí me da miedo hablar en público, o me da pena, o siento que lo que yo estoy diciendo son bobadas, no porque eso es algo de mi personalidad, sino que responde a un sistema que me enseñó que las mujeres debíamos estar calladas, que lo que decíamos no era válido, que mi rabia, que mi enojo era histeria o era que yo estaba loca. Entonces, para poder disputarme esos espacios de toma de decisiones, lo primero es pasar como por ese proceso de conciencia, de desencantamiento un poco, pero también para entender desde dónde me paro, para empezar para darle lugar a esa apuesta desde una conciencia de género, porque a veces también entramos a lugares repitiendo los patrones, ¿cierto? Precisamente porque no hay una conciencia clara de desde dónde nos ubicamos. Cuando me enuncio como mujer joven, como mujer latinoamericana, como, ¿cierto? Como desde mi lugar, ahí estoy generando pues como esa decolonialidad. Yo antes de que empezaran a hablar yo no tenía ni idea de contestar, pero con lo que fueron diciendo empecé a como analizar mi experiencia personal y lo que dijo Mariana, o sea, como que me dijo pensando, porque sí, porque es que yo sí pasa. Llevo 2 semestres estudiando sobre perspectiva de género y yo le decía, vale, como
¿en qué momento yo me puedo nombrar como feminista? Pues yo no me sentía lo suficiente preparada o estudiada, lo que sea, como para llegar a decir, ay no, es que yo soy feminista. Y también el sistema como ha llegado al punto de manipular nuestro ser, nuestro pensamiento, nuestra subjetividad, hasta el punto en que ni siquiera eso somos capaces de hacer, nombrarnos como lo que nos sentimos. Entonces, como a mí me pasó algo curioso y es que yo descubrí cómo el sistema también puede hacerlo dudar a uno, incluso cuando uno no tiene los mismos pensamientos. Por ejemplo, mi mamá, o sea, yo siempre me crié como mamá, entonces fue una familia matriarcal donde las responsabilidades se compartían y ella nunca me enseñó que uno le servía a los hombres. Pero hace poco estaba conviviendo con mi pareja y le conté a una tía que él me cocinaba porque ella estaba muy atareada y cocina y se estaba encargando de las cosas porque yo no tenía tiempo. Y ella me respondió, pero usted de cuándo estás conchuda, porque él se organiza pues como, sí, se encarga de las tareas de organizar y también de la comida, si son tareas de la mujer. Y yo me quedé así como loca y le respondí muy feo, le respondí, por eso consiguen hombres que luego no sirven para nada. Ella simplemente se rió. Yo siento que ella comprende en general que sí es así. Pero también le conté a mi mamá y mi mamá fue como, pues, usted sabe que no es así. Pero en ese momento dudé de mí, o sea, dije, sí, estoy siendo muy conchuda. Entonces, como también el sistema, desde otras personas, de que uno se cuestiona lo que uno ni siquiera pensaba así. Y que los mandatos machistas, uno siempre lo lleva que el mandato machista lo tiene que tener el hombre, pero muchas veces el mandato machista también puede venir de la mujer, que lo tiene incorporado. Y es muy duro, por ejemplo, a mí me da muy duro porque desde mi hogar se ve mucho. Entonces como que, y casi todos son hombres, entonces uno llegar como a un punto de por qué le tengo que servir o por qué le tengo que hacer, no, él también puede. Pero de pronto estar como ese apoyo de una mamá que dice como, no, hágale, y uno es como que no y no. Entonces siento que es algo muy teso. Igual, sí, como muy en la vida de lo que estamos conversando, todo esto es un devenir, el asumirse como feminista es un devenir, no hay como una lista a chulear de qué tanto soy feminista o qué tanto hago o qué tan descolonizada estoy, porque al fin y al cabo todos estamos inmersos en este sistema y es muy difícil salirse de él. O sea, aún nosotras trabajando a diario con estos temas tenemos un montón de contradicciones. La pregunta es, bueno, ¿qué estamos haciendo para apostarle a que esto se reduzca en lo más mínimo? Pero de todas maneras las contradicciones siempre van a estar, siempre vamos a terminar repitiendo patrones y es muy, o sea, el mismo desencantamiento implica que esto sea un proceso doloroso. No es fácil dejar de asumir la identidad que yo tenía por mucho tiempo porque abrí los ojos y entendí que hay otras formas o que las formas que yo aprendí son violentas o desconocen un montón de cosas. Eso es un proceso demorado y yo creo que en permanente construcción y que nunca se va a acabar, siempre y cuando nos pensemos, porque pues hay personas que dicen, yo soy como soy y me importa lo que piensen, pues como que empiezan como las resistencias y las transformaciones en las mujeres es como en el ámbito subjetivo, ¿sí? Y en la forma como se relacionan con sus familias y con sus parejas, con sus esposas. Ahí uno empieza a ver como ciertas transformaciones que pueden ser muy mínimas, pero que para nosotras son ganadoras, ¿sí? El hecho de pedir permiso, el hecho de salir, el hecho de, no sé, de poner la palabra, de decir que les gusta y que no, el hecho de que decidan si quieren tener relaciones sexuales o no con sus parejas. Todo eso, pues para nosotras pues, es muy valioso. Empieza pues como uno nos da cuenta como de la apropiación, sobre todo como sobre sus cuerpos y sobre sus decisiones, y nos empieza a dar cuenta de su autonomía.
y ahí ya nosotras como que decidimos hacer, porque no es nada fácil hacerlo, ¿sí? Y sobre todo que no es nada fácil como que ellas lo desnormalicen, que ellas reconozcan que no es normal, sino que es violencia, que ellas pueden decir que no, que ellas pueden poner límites, etcétera, como que hay. Obviamente eso tiene sus bemoles, pues esto no es fácil, esto no es así tan inmediato, esto requiere tiempo, requiere sí, pero pues cuando uno empieza a evidenciarlo pues es muy significativo. Como les decía ahorita, el hecho de la palabra y que lleguen mujeres a los espacios que no hablaban, que escasamente se presentaban y que cuando se presentaban lo hacían hasta tímidamente, y después verlas apropiadas de la palabra, no solamente en los procesos y las organizaciones, sino en espacios públicos, ya uno dice también ahí como ganamos. Entonces como que eso, como reconocer esas transformaciones, esas resistencias en las mujeres es como todo lo que para nosotras está bien, ¿cierto? Lo que nosotras buscamos, esa es nuestra poesía. Como que por ahí se me ocurre un poco. Pues bueno, la perspectiva de María también es muy chévere para este momento, porque ha tenido la oportunidad de ver como el proceso de muchas mujeres a lo largo de los años, ¿cierto? Lo que yo he visto, lo que he vivido en este año, yo llegué con mucha emoción de trabajar con mujeres y de trabajar con mujeres campesinas y rurales. O sea, la cosa más, todavía se me acelera el corazón cuando voy a campo, se lo digo. Después de un año todavía viendo y saludando a las mujeres. Y obviamente pues en todo este año una aprende, se encantan los procesos, se la sufre, se la piensa, porque esto, como lo estábamos conversando ahorita, pues nos pasa por la pregunta de vida, ¿cierto? Y eso lo llevamos a nuestro trabajo, entonces es un trabajo constante desde lo subjetivo y desde lo profesional, ¿cierto? Porque nosotras lo que vamos y hablamos en esos espacios nos pasa por el cuerpo, no lo hemos pensado, no lo hemos discutido, inclusive pensándolo más allá de nuestros propios lugares de enunciación en el mundo, ¿cierto? Entonces, para mí, escuchar a las compañeras que llevan más tiempo diciendo como estas mujeres han tenido esas transformaciones hace 5 años, hace 10 años, es como para mí una cosa impresionante. Y en este año a mí lo que más me marcó en los diferentes procesos nosotras estamos acá en el Valle de Aburrá, ¿cierto? Acompañamos los procesos de las redes de mujeres, y también el año pasado estuvimos yendo a las 5 subregiones de Antioquia con las escuelas de participación, con mujeres rurales y campesinas. Entonces, a mí lo que más me parecía tremendo era verlas, me parece tremendo verlas en el espacio, es decir, que salgan de sus casas en medio de todas esa doble jornada, triple jornada, para participar, no solamente en los espacios formativos, sino también la construcción subjetiva, el criticismo es desigual, los procesos, cierto, lo político es totalmente pues como personal, pero una sí ve cuando ciertas mujeres empiezan a darle fuerza a la incidencia, empiezas a verlas en lugares de representación, disputándose su lugar y el reconocimiento de su palabra y su propia legitimidad, ¿cierto? Como un acto de justicia política en cuanto a la negación histórica de las mujeres en los espacios. Entonces eso para mí me parece una de las disputas más fuertes que hacen estas mujeres, o sea, ver mujeres que salen de las veredas para venirse a la centralidad o acá a Medellín a una movilización. O sea, las mujeres del propio pueblo irse al frente de la alcaldía a denunciar las situaciones de violencia, la poca voluntad política, ¿cierto? Eso me parece una cosa impresionante, impresionantísima. Entonces, la participación y la permanencia de estas mujeres en estos espacios me parece de lo más revolucionario del mundo, solo salir de sus casas. A mí me parece que es un acto
un acto de subordinación histórica ni la más impresionante, ¿cierto? Cada una también con sus propias apuestas, sin esencializar las diferentes formas de participación de las mujeres que también están atravesadas por todas estas relaciones de poder y dominio, ¿cierto? Pero creería que es como eso, y se me ensancha el corazón y yo las veo y digo, pues madre, alguna, pues, mejor dicho, podría explayarme con todo lo que siento. No, pues por poner un mínimo ejemplo de lo que nos hablaba María ahorita, yo escuché un testimonio de una de ellas que decía que cuando el esposo llegaba siempre le ponía las chanclas para que se cambiaran los zapatos, y cuando empezó este proceso también dijo, bueno, lo voy a dejar de hacer. Entonces a eso voy con que pues son acciones mínimas que transforman también la cotidianidad de cómo nos asumimos nosotras en los espacios privados y públicos. Pero para mí, como que la transformación siempre viene desde la casa, desde cómo yo aprendo entonces a poner el límite, a decir, no, pues usted puede servirse, usted puede lavar su plato, usted puede ponerse las chanclas, redistribuyamos, pues igual digamos con las mujeres con las que trabajamos, que son principalmente mujeres adultas, es muy difícil romper como con el patrón de vida que se lleva, pero el mero hecho de que haya unas acciones mínimas o que por lo menos se cuestionen ciertas cosas es un logro muy grande. No podemos pretender que las mujeres dejen de dejar listas todas sus responsabilidades para poder irse al taller, pero sea en el lugar, sea en el espacio de irse 2-3 horas de sus vidas a un espacio. Tienen que hacer un montón de cosas para que eso suceda, entonces, y es un espacio que se dan a sí mismas. Eso por un lado. Por otro lado también siento yo que el enfoque de la corporación permite trabajar temas que, como pues yo al principio me pensaba, yo voy a hablar de esto con mujeres adultas mayores, voy a hablar de sexualidad y de vulvas y de orgasmos con mujeres adultas mayores. Y efectivamente, lo que se ve cuando llegamos a los talleres es mujeres sonrojadas, que no se han mirado al espejo su vulva, que no saben que por dónde se orina y que es un hueco diferente sí, o sea, pues como todas esas cosas, primero para nosotras son un reto, pues cómo hablo yo de esto, y prepararme también para hablar de cosas que yo nunca había tocado. Hay un enfoque muy grande como en el tema de la política, por lo menos el año pasado con las escuelas fue como listo, entonces me tengo que sentar a estudiar sobre esto porque no sé mucho, entonces sí, como en doble vía, y también cómo eso se recibe, ¿cierto? Como desde la incomodidad, desde poner temas que no necesariamente a todas nos gusten, algunas ni siquiera participaban, pero se puso la pregunta. O hablar sobre maternidades feministas, entonces qué nos enseñaron sobre la maternidad, qué es ser una buena mamá, qué es ser una mala mamá, porque también tenemos ahí arraigadas unas ideas alrededor de eso, ¿no? Entonces sí, y lo pondría, pues como que pondría esto de la inserción de las mujeres a la política como una de las mayores cosas que resaltaría, porque es asumirnos en un espacio que nos fue negado y que nosotras mismas nos negamos. Es que para nosotras, por lo menos que entramos hace muy poco al programa, el hecho de coger el micrófono y pararnos al frente era muy difícil. Ahora pensémoslo en mujeres que apenas se están acercando a eso. Había una mujer de la escuela que yo acompañé que decía, es que yo al principio yo no votaba, pues yo no veía votar como algo importante. Cuando empezó a votar
hay una primera disputa, entendernos como ciudadanas, asumirnos como tal, y ya después asumirnos en un espacio en lo político, porque a veces como que desde lo comunitario, desde esa apuesta desde lo comunitario, se nos dibuja un poco esa apuesta desde lo político, desde la política. Y aquí es como reforzar eso. Nosotras tenemos capacidad de ir, de hacer incidencia, de exigir, de pararnos al frente de un consejo, pues como que poner la voz también y de aspirar a esos cargos que también, o sea, el mero hecho de pensarme yo como, no, yo voy para concejala, eso es una Después de escucharnos y de escucharlas, nos queda la certeza de que la realidad se debe entender en su totalidad, jamás desde la fragmentación y el aislamiento. Por eso, el construir colectivo es fundamental para desmontar narrativas violentas y generar transformaciones en la realidad. Por último, queremos darle un agradecimiento especial a todo el equipo de Penca de Ávila por abrirnos su espacio y su corazón. La ética del cuidado, el sentir comunal y la construcción colectiva son fundamentales para descolonizar discursos violentos y opresores, y así poder crear nuevas narrativas que promuevan un lenguaje común, que propenda la libertad, para que todos desde nuestro conocer y desde la organización colectiva popular creemos nuevas fuerzas que construyan, deconstruyan y transformen. La lucha antisistémica es de todos, por eso es necesario crear las condiciones para que las reivindicaciones de esa lucha y esos movimientos sean escuchados, visibilizadas, nunca más silenciadas. Es necesario tener una mirada crítica, cuestionar y comprender la realidad, para así movilizarse hacia la acción, el cambio y la transformación.